queridos colegas, quiero hacer esta muy breve presentación para que miremos con cifras a la mano, cifras provenientes del registro mercantil, del RUES, el alcance real del PAEF. El debate no es estar a favor o en contra del PAEF. Yo estoy absolutamente a favor del PAEF. El debate aquí en el fondo es qué tan justo es el PAEF. El PAEF de llegar, en mi opinión, a todas las empresas, incluso las grandes empresas. Ojalá no a aquellas empresas pues, que no lo necesitan, pero en teoría digamos que el proyecto de ley trae básicamente pues, una serie de disposiciones que excluyen a aquellas empresas que no han perdido dinero en esta crisis, pero en el fondo debe llegarle a todas las empresas del país, no solamente a las empresas grandes, no solamente a las empresas robustas, no solamente a las pequeñas empresas robustas, sino también a las microempresas del país, que constituyen básicamente el 96% del tejido empresarial del país. El 96% de las empresas mercantiles del RUES son microempresas y pequeñas empresas. Bueno, observen esto. En 2019 nosotros teníamos básicamente un total de 1.643.849 empresas registradas en el RUES, que es básicamente el registro mercantil, de las cuales, como ustedes pueden observar, 1.518.619 empresas son consideradas microempresas, 92.000 son pequeñas, 24.000 medianas y 7.569 empresas son grandes. ¿Yo cómo hago aquí para...? Bueno, muy bien. De acuerdo con Confecámaras, el RUES y el PILA, al corte del mes de diciembre de 2019, nosotros teníamos 250.849 empresas constituidas con una persona y 29.154 empresas constituidas con dos empleados. Las 250.000 emplean a una persona y las 29.000 emplean a dos personas, para un total de 309.000 trabajadores. ¿Qué ha pasado con el PAEF? Básicamente, de 1.653.849 empresas registradas, básicamente, en diciembre de 2019, el PAEF estableció un primer corte y solo clasificaron 555.664 empresas. ¿Cuál fue el primer corte? Pues básicamente sacar a aquellas empresas que no estaban al día en el PILA. Obviamente lo estaban, diferentes y no fueron a estar por obvias razones, dado el peso de la crisis. De esas 555.000 empresas que sí estaban al día con el PILA, 465.112 eran microempresas, es decir, 465.000 microempresas clasificaban para recibir este subsidio a la nómina. De esas 465.000, 326.000 estaban registradas como personas naturales, pero con el tijeretazo que hizo el gobierno, el segundo tijeretazo del ministro Carrasquilla, básicamente que excluye a todas aquellas empresas con menos de 3 empleados, de esas 465.102 empresas, que de esas 555.000 solo quedaron 132. Y el grueso de las empresas que salieron en ese tijeretazo, pues fueron obviamente, o todas las que salieron fueron obviamente, pues las microempresas. Es decir, aquí tenemos básicamente a 465.000 microempresas que clasificaban, que cumplen con el PILA, que son empresas formales, que emplean formalmente, que son empresas formales, en todo el sentido de la palabra, solo que emplean a menos de 3 empleados. Miren ustedes, por ejemplo, la realidad de las personas naturales inscritas en el RUES, que son empresas también formales. Tenemos en el país, básicamente, como personas naturales, a 326.000 empresas,
básicamente que son personas naturales. Y esas personas naturales, microempresas, emplean a 704.000 colombianos. Estos son datos de Confecámaras. Y esas mismas empresas, personas naturales que hoy estamos excluyendo, en su mayoría, pues también hay en categoría pequeña empresa, mediana empresa y empresa grande, con un total de 99. Ahora bien, con el PAEF le estamos llegando a 3,4 millones de personas. Y decimos, no, esto es una maravilla, es muy importante llegar a esas 3,4 millones de personas. Pero si miramos básicamente el reporte de cotizantes del PILA en 2020, nos damos cuenta que nosotros tenemos en total de empleos formales a 10.400.000 empleos formales entre dependientes y dependientes. De estos 10.488.000 empleos formales, con el PAEF solo estamos defendiendo 3,4 millones básicamente de empleados. Es absolutamente insuficiente y eso explica, por supuesto, que Colombia tenga la tasa de desempleo más alta de América Latina, la tasa de desempleo juvenil más alta de América Latina y de lejos la tasa de desempleo juvenil, de tasa de desempleo más alta de la OCDE. Incluso reportaba la revista The Economist que Colombia fue el segundo país en el mundo con el nivel de aumento más alto en el mundo, estamos hablando, de desempleo en el año 2020, detrás de Filipinas. ¿Por qué? Por el carácter insuficiente del PAEF y obviamente también por el carácter tardío del PAEF. Recordemos que la reticencia ideológica del ministro de Hacienda, y eso consta en las actas, a pesar de que se había hablado de poner en marcha el PAEF en desde el mes de abril, solo hasta el mes de julio llegaron los primeros giros, cuando en otros países de América Latina y de Europa y en muchas partes del mundo, pues el PAEF o el equivalente al PAEF se había puesto en marcha desde el principio de la crisis. Ahora bien, el PAEF palidece frente a todos los empleos formales que hay en el país, 3,4 millones de 10.400.000 vimos empleos formales, pero si incluimos a toda la población ocupada del país, que hoy es, fíjense ustedes arriba aquí en esta gráfica, de 17.984.000 colombianos, pues no, le estamos llegando a muy poca gente. Este es un país de empleo informal y entre empleo formal e informal estamos hablando de 17.984.000, excluyendo al desempleo, es decir, excluyendo los millones de colombianos desempleados. Y a este universo de 17, casi 18 millones de trabajadores, solo le estamos llegando con el PAEF a 3,4 millones de colombianos. Es decir, el PAEF es muy pequeño frente a la realidad del mercado laboral colombiano, formal e informal, como lo pueden ver aquí. Ahora bien, observen ustedes las realidades de estos departamentos. Miren ustedes, por ejemplo, en un departamento como el Huila, tiene un total de 37.834 empresas registradas en el rubro y el PAEF solo le llega a 1.885 empresas. Coincide esta cifra básicamente con el total de microempresas formales del Huila. El Huila tiene 36.000 empresas o microempresas formales, eso lo pueden ver en esta tabla aquí, tiene 36.000 microempresas formales y básicamente solo están llegando el PAEF a 1.885, es decir, las 36.000 empresas, microempresas del Huila quedaron completamente excluidas básicamente del PAEF, lo que explica que el Huila tiene una tasa de desempleo del 40%. En el Meta pasa algo parecido. Hay 46.000 empresas registradas en el registro mercantil y observen que solo le llegan a 1.351. Y en el Meta hay 44.000 de esas 46.000 que son microempresas. También quedaron completamente excluidas, a pesar de ser microempresas registradas, formales y que cotizan en el PILA, es decir, que crean empleo formal. Podemos verlo también en Córdoba. Córdoba tiene un total de 19.540 empresas en el RUE y no obstante solo llega a 1.419 empresas. Y fíjense ustedes que coincide la cifra. En Córdoba hay 18.365 microempresas. Nuevamente allí quedan excluidas las microempresas de Córdoba. Y ese es el grueso del tejido empresarial, y lo puedo repetir en Sucre, Magdalena, Meta. Pero miren la situación, por ejemplo, de Valle del Cauca. Hay un total de 144.000 empresas formales en el Valle del Cauca. El PAEF solo llega a 12.849. Y si ustedes van y miran luego cuántas empresas o microempresas hay en el Valle, son 133.000. Es exactamente lo mismo que
sustraer 12.000 de 144.000, un poquito menos, pues. Y bueno, podríamos hacer el mismo cálculo en Antioquia y en Bogotá. En Bogotá básicamente hay 43.000 empresas, el PAEP solo llega a 44.850 y si miramos el total de microempresas en Bogotá son 389, todas quebradas y ninguna o prácticamente ninguna o muy poquitas alcanzan a recibir apoyo del PAEP o algún tipo de apoyo. Eso explica la tasa de desempleo tan bárbara que tenemos aquí en el país. Eso lo podríamos hacer en todos los departamentos y entender por qué el Tolima, Sucre, Risaralda, Quindío, Nariño, Meta, Santander, Huila, Cundinamarca, Córdoba, Chocó, Cesar, prácticamente no llega al PAEP sino a un grupito muy selecto de empresas y por qué la situación social es tan calamitosa en todas estas regiones del país. Por último, el PAEP es una iniciativa importante, pero realmente no llega al 40% del salario, de un salario mínimo, que solo llega al 25%. Porque si incluimos el auxilio de transporte, las prestaciones sociales y los parafiscales, el PAEP no asciende a más del 25% de este salario. Nos permitiría pensar en un PAEP diferenciado, un 40% para medianas empresas, un 60% para pequeñas empresas y de pronto hasta un 70% para microempresas y un 25% para las grandes empresas que puedan endeudarse y que tengan robustez para soportar esta crisis. En fin, recordemos, básicamente, para cerrar ya este asunto, los invito, queridos colegas, a que aprobemos esta proposición, que es extender el PAEP a las microempresas formales de menos de 3 empleados. Con eso logramos llegar a 309.000, básicamente, empleados formales. No es tanto comparado con el universo que ya cubrimos de 3,4 millones de personas con el PAEP, pero le llegamos sobre todo a sus departamentos, que tiene un tejido empresarial o que tienen tejidos empresariales sobre todo de microempresas. Recordemos que si le llegamos a esos empleados con un subsidio, salvamos un empleo, le ayudamos a 4 personas en promedio. Estamos hablando de 1.200.000 colombianos que podrán ser incluidos con la decisión que tome el Congreso ahorita. Yo invito a mis queridos amigos y colegas de la bancada gobiernista que nos pongamos la mano en el corazón y le extendamos este beneficio a las microempresas de Colombia. ¿No? Está bien que se ayude a las grandes empresas, tal vez lo necesitan menos, muy probablemente, pero ayudémosle a las microempresas de este país.